La posesión total y completa de la tierra prometida no fue un hecho rápido ni fácil, sino una realidad progresiva que se extendió en el tiempo hasta los días de Saúl y David, o sea, hasta los comienzos de la monarquía. Los casi 200 años que van desde la muerte de Josué hacia el año 1200 a.C. hasta el establecimiento de la monarquía, año 1030 a.C., son los años que corresponden al período de los jueces. Este proceso de consolidación y unificación está presidido por estos personajes tradicionalmente llamados jueces, pero sería mejor llamarlos libertadores. Se trata de hombres o mujeres que en determinado momento de crisis estuvieron al frente de una o más tribus y salvaron al pueblo de caer en manos de enemigos extranjeros. Formación y división del libro de Jueces. Lo mismo que otros escritos del Antiguo Testamento, el libro de Jueces no fue obra de un solo autor ni de una sola época. En primer momento, los relatos se transmiten con la fluidez de la tradición oral. Sigue luego un período que pudo ser en la época de Salomón, en que se ven recogiendo por escrito las tradiciones sobre los jueces. Después de la caída de Samaria, año 722 a.C., se van agrupando las narraciones sobre los jueces. Poco después de iniciado el destierro de Babilonia, se termina de componer la gran historia de Israel. En su redacción final, el libro tiene 3 partes. Primera parte, tradiciones sobre la conquista de Canaán. Jueces, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 5. Segunda parte, historia del período de los jueces. Jueces, capítulo 2, versículo 6 al capítulo 16, versículo 31. Tercera parte, historias de cuando en Israel no había rey. Jueces, capítulos del 17 al 21. La clave del libro de Jueces se expone en el capítulo 2, versículos 6 al 23, que reaparece diversas veces en el libro. Podemos resumir esta clave en 4 palabras: pecado, castigo, conversión, salvación. Pecado. La nueva generación del pueblo olvida al Dios liberador y adora a los ídolos. Pierde su identidad de pueblo de Dios y se hace semejante a las demás naciones. Castigo. El pueblo, por su pecado de infidelidad a Dios, se hace esclavo de los enemigos. Conversión. En extremo sufrimiento, el pueblo toma conciencia, se arrepiente y suplica a Dios liberación. Salvación. Dios hace surgir líderes carismáticos que reúnen al pueblo y lo dirigen en la lucha por la libertad. Teología del libro de Jueces. La historia de los jueces ofrece datos valiosos para conocer mejor una etapa de la historia de Israel, como es el período premonárquico. Editado durante el exilio, año 607 al 537 a.C., el libro de los jueces ha sido escrito con la intención de explicar en términos teológicos el sentido de los trágicos acontecimientos que han tenido lugar, primero en Samaria y luego en Jerusalén, con motivo de la caída de los reinos de Israel y de Judá. Con esta explicación, el Israel contemporáneo podía entender el exilio
como el justo juicio de Dios. Israel vivía las consecuencias de sus pecados. Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 15. Pero el libro no se cierra con una visión catastrófica y negativa de la historia, sino que se abre a una luz de esperanza. El Señor está dispuesto a responder con el perdón y la salvación el clamor sincero del pueblo arrepentido. Es un llamamiento a la conversión y a la confianza en el perdón. Finalmente, los jueces libertadores iluminan el misterio de la acción salvadora de Jesús, el Mesías, el gran libertador. Tal vez en ningún otro libro del Antiguo Testamento se evidencia cómo Dios escoge lo débil del mundo para confundir a los poderosos, porque ni Ehud, ni Yael, ni Gedeón, ni Sansón eran precisamente prototipos de sabiduría, de virtud o de fuerza. Sin embargo, Dios se valió de ellos para salvar al pueblo. Y es que la fuerza de Dios se pone de manifiesto en la debilidad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. En conclusión, el autor o los autores del libro de los jueces se han servido de las historias de 12 jueces con el fin de encarnar, escenificar e ilustrar a través de ello su doctrina teológica.